buena gente, bienvenidos de vuelta a la Escuela Libertaria. Hoy vamos a encarar esta pequeña cuestión sobre por qué el problema es el Estado, ¿bien? O por qué el problema para básicamente muchos problemas de la sociedad, por qué el problema es el Estado, ¿bien? Y vamos a arrancar. Lo voy a dividir en varios videos porque básicamente el Estado es problemático por varios puntos. Pero en este video vamos a trabajar una tesis que va a parecer incluso tonta, pero es plantear que el Estado no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les pido que se imaginen, no sé, un hombre, se imaginan algo como esto. Si les pido que se imaginen un árbol, será algo como esto. Y si pido que imaginen una casa, será algo así. Ahora, y si les pido que imaginen el Estado, ¿qué se imaginan? Se imaginen quizá algo como esto. Pero esto no es el Estado, esto es el edificio donde se ejerce el gobierno. Pero es un edificio. Se imaginan quizá algo como esto, pero esto en principio sería el territorio del Estado y ni siquiera es el territorio de un solo Estado. En esa foto mínimo podemos meter 4 estados, o mejor dicho 5, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y creo que también está Bolivia. 6 estados. Así que esto propiamente es territorio, no es el Estado. Se imaginen quizá las leyes, la Constitución, pero de vuelta, eso no es el Estado. Son las leyes del Estado, sí, pero no es el Estado. ¿Y entonces qué es el Estado? Porque aunque nos lo imaginásemos como, bueno, un conjunto de personas, todos somos el Estado, la realidad es que esto ¿es el Estado o simplemente somos los ciudadanos en una gran reunión? ¿Qué es el Estado? Y acá es donde vamos a ver por qué el Estado no existe. Porque el Estado, a diferencia de, por ejemplo, un ser humano normal, tiene la diferencia en que el Estado es lo que se denomina como una persona jurídica. Es decir, es una persona que existe solamente en términos legales. Existe en los papeles, por decirlo en criollo. A diferencia de una persona física, que es como se nos conoce a los seres humanos de carne y hueso en el derecho. Bien, el Estado, junto con otras formas de asociación, como pueden ser, por ejemplo, las empresas o los sindicatos, son personas jurídicas. O sea, simplemente existen en los papeles, existen en términos legales. ¿Para qué está diseñado este concepto legal? Básicamente para simplificar realidades que son, en términos físicos, son mucho más complejas, porque el Estado lo podemos entender como un conjunto de habitantes que viven en un territorio determinado, están gobernados por un grupo de personas denominado gobierno o gobernantes, y todo esto según unas determinadas leyes que se puede conocer como constitución, códigos, etc. Esto, como pueden ver, es lo que conoceríamos como el Estado. Pero claro, es una realidad bastante compleja, por eso es que lo simplificamos como una persona jurídica, el Estado. Bien, ¿cuál es el problema con todo esto? Que muchas personas de carne y hueso, personas físicas, se olvidan de este pequeño tema, se olvidan de que el Estado es una persona jurídica y hablan de él como si fuera una persona física, como si fuera un ser humano real. Entonces, cuando alguien viene y te habla del Estado, te conviene preguntarte, ¿quién decidió esto? ¿Quién paga esto? Cuando dicen el Estado lo decidió, el Estado lo paga. No, el Estado no existe. El Estado es una persona jurídica compuesta por personas físicas que sí existen. Bien. Entonces, en términos reales, ¿bien? En términos prácticos, ¿quién está tomando esa decisión? ¿Quién la está pagando? Bien. Y aquí es donde vamos ya a cómo traducir la parte más jurídica en conceptos más prácticos. El Estado obliga a pagar impuestos. Bueno, en términos prácticos, el gobernante obliga a pagar impuestos. ¿El Estado financia servicios públicos? No. Los ciudadanos financian servicios públicos
mediante sus impuestos. ¿Es responsabilidad del Estado? No, es responsabilidad del gobernante ordenarlo y de los ciudadanos pagarlo. Si yo digo, por ejemplo, la seguridad y la justicia son responsabilidad del Estado, estoy diciendo que es responsabilidad del gobernante llevar adelante medidas de seguridad y justicia y es responsabilidad de los ciudadanos pagar por esas medidas de seguridad y justicia. Bien, eso sería lo que ocurriría en términos prácticos o en términos reales, si queremos llamarlo. Claro, es que para simplificar la parte jurídica se recurre a la persona jurídica del Estado. Entonces decimos, es responsabilidad del Estado, lo financia el Estado hace. Pero en la práctica, en la vida real, lo que ocurre es esto. El gobernante es el que decide, los ciudadanos son los que financian. Bien, y las responsabilidades recaen sobre el gobernante de ordenar algo y sobre los ciudadanos de pagarlo. ¿Dónde viene el problema con todo esto? El problema viene cuando, como dije antes, nos confundimos. Y muchos gobernantes aprovechan esa confusión deliberadamente. Por ejemplo, en el típico discurso, el Estado hace esto. Es decir, si me equivoco, la culpa es del Estado. Les permite desligar responsabilidades. También, básicamente, les permite llevarse los laureles cuando toman alguna medida que de casualidad sale bien. Entonces se llevan los laureles como si lo hubieran hecho ellos, cuando no, somos los ciudadanos los que pagamos por eso. Entonces, el mérito es nuestro, no del gobernante. E incluso cuando se atribuye responsabilidad al Estado, cuando un gobernante atribuye responsabilidad al Estado, lo que en realidad está haciendo es arrogarse poder a sí mismo. O sea, básicamente nos está diciendo, ustedes paguen que yo doy las órdenes. Así de simple. Por eso, mucho cuidado cuando oigan hablar del Estado. Bien, es decir, básicamente, gracias al Estado, este señor gobernante que vemos aquí puede hacer lo que quiere sin hacerse cargo y gastar todo lo que quiera. Bien, porque total, la culpa es del Estado, o la responsabilidad es del Estado, o lo que sea, el Estado. Porque total, el Estado no existe, así que vamos a llorarle a ya saben quién. Y este es uno de los motivos por los cuales el Estado es el problema. Así que bueno, si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos!